Saludos desde Portugal. Desde acá les digo, el rally no es solo acelerar, es una industria viva que mueve economías y forja una hermandad que solo se entiende cuando muerdes el polvo en la ruta. Por eso nace Rally On, para poner en el mapa a los que se la juegan toda en cada tramo. Hoy dejamos la tierra y nos subimos al asfalto europeo, a sus 17 años en este momento, mientras muchos piensan qué hacer con su vida. Nuestro invitado ya tiene por oficina una jaula de seguridad. Un escritorio en forma de butaca de carreras, devorando cronómetros a más de 160 kilómetros por hora. En este episodio cruzamos fronteras, dejamos nuestra Sudamérica, nuestro Ecuador, y vamos con Juanma Griguera, que es un joven argentino, una promesa argentina que se radicó en España para medirse en las grandes ligas y demostrar de qué está hecho la garra rioplatense en el viejo continente. Vamos a desglosar su hoja de ruta, la presión europea, el choque técnico de cambiarlo, la superficie y su conexión con nuestra mitad del mundo. Ajusten cinturones, calienten motores, porque el reloj ya está en cuenta regresiva. Bienvenidos y mantengamos siempre el rally. Mi querido Juanma, un gusto tenerte aquí. Desde que fue un sueño conversamos y te había mencionado que quería hacer un podcast y empezar contigo. Este es nuestro cuarto episodio y es una alegría tenerte aquí. Yo te conocí con 16 años y arriba de un Rally 3. Bueno, buenos días Giovanni, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Un saludo también a todos los que estén del otro lado de la pantalla. Y sí, como muy bien decíamos, nos conocimos hace poco más de un año en el Rally Tierra Boboreira, ahí en Portugal. Un día muy lluvioso y exigente. Y bueno, y finalmente estamos acá. Sí, es un gusto tenerte y eres un gran piloto que has tenido unos grandes maestros en la butaca de la derecha, en especial tu padre. Juanma, para empezar esto, unas rápidas preguntas. ¿Tierra o asfalto? Tierra. ¿Tracción delantera, trasera o integral? Me gusta el integral, pero el trasero es muy divertido. ¿Un ídolo de la infancia? Justin Loeb. Eh, ¿Tu comida favorita antes de subir al auto? Uf. Fideos. ¿El olor de la asistencia, nafta o neumáticos quemados? No, nafta, nafta. Antes de subirte al auto, ¿qué música escuchas antes de ir a un tramo? Cumbia con mi gran amigo Ariay Bonilla que me hizo copiloto. Eh, ¿Caja manual o secuencial? Secuencial. Si no fueras piloto de rally, ¿qué serías? Ciclista. Si no fueras, si la curva más difícil del mundo es la que viene o la que ya pasaste. No, la que viene. Define el rally en una sola palabra. Eh, pasión. Creo que todos definimos con pasión. Juan Manuel, ¿cuál es tu primer recuerdo en un auto viendo una carrera en el que supiste que querías estar ahí arriba? Uf. Bueno, a ver, primero nos tenemos que remontar al Quatri, donde yo empecé a correr en quad, pero sin duda cuando la primera vez que me subí, te diría que a un simulador, me di cuenta que la cosa iba por las cuatro ruedas, por el auto y con una hoja de ruta. ¿A qué edad te subiste a un auto de competencia? Manejando a los 11 años. 11 años, wow. Sí, ¿Recuerdas qué auto era? sí, obvio, un Clio N3. Qué belleza. Fue en Argentina eso. Sí, ahí en Argentina, donde yo vivía. Si el dinero y las regulaciones no fueran un límite, ¿cuál sería tu auto favorito de toda la historia del rally para correr un campeonato mañana mismo? Yo creo que un World Rally Car 1.6 es un auto que cualquiera de esa regulación es algo que siempre me hubiera gustado manejar con el paddle shift. Autos muy lindos estéticamente, aerodinámicamente y creo que es un auto al que elegiría por correr. Muy rápidos también. Sí. ¿Cómo nació tu deseo de estar al volante? Teniendo el ejemplo en casa de tu padre, Laureano, que hizo una gran carrera en la butaca derecha. ¿Nunca te tentó la idea de ser copiloto o siempre tuviste claro que lo tuyo era acelerador?
Bueno, un poco me fue llevando mi viejo también por eso, ¿no? Como te dije antes, empezando por el cuatri, ahí ya le daba acelerador a fondo. Y después, como te dije también, un poco la cuarentena me llevó a probar el simulador, empezamos a manejar, carcross, esto, lo otro, y un poco hoy estamos a donde estamos. Pero bueno, también la butaca derecha es algo que siempre me gustó, siempre admiré, obviamente, y que aprecio mucho también el trabajo de todos los copilotos. Compartir cabina con tu padre tiene que ser una experiencia única. Sinceramente, ¿es fácil dejar el rol de hijo abajo del auto o te ha tocado levantar el pie a mitad de un tramo por un llamado de atención desde el asiento de la derecha? Obviamente, alguna que otra vez sí tocó soltar un poco la pata, pero bueno, como cualquier capaz copiloto con experiencia me hubiera dicho en este lugar, capaz aflojar un poquito, pero sí, creo que siempre supimos dejar nuestros roles abajo y disfrutar de la mejor manera que sí, soy un privilegiado de poder correr con mi viejo y poder disfrutarlo también. Y tu padre también debe estar sumamente orgulloso de poder ver cómo has crecido en el volante. También has compartido habitáculo con un navegante de talla mundial como Marcelo Quirradero Necian. ¿Qué es lo primero que se aprende al correr al lado de alguien con tanta experiencia internacional? Bueno, obviamente yo estaba por así diciéndolo, empezando en mi jornada con el Rally 3 con un auto FIA. Y Kierra ya viene muy carrereado y obviamente desde esa carrera di pasos agigantados en todo sentido, a nivel hoja, a nivel velocidades, experiencias que te pueden contar y también te hace trabajar como un piloto de World Rally Car, que es como trabajan ellos. Así que es algo, una experiencia muy linda y ojalá pueda repetirlo en el futuro. Bueno, también con Aridayas has estado en la butaca de la derecha. Y a partir de eso, ¿tu sistema de nomenclatura en la hoja de ruta se mantiene fiel al diseño inicial o siempre va evolucionando con tu experiencia? No, bueno, yo creo que es algo que nunca me va a dejar de evolucionar. Obviamente tampoco tengo muchos kilómetros. A principio de año usaba una hoja un poco más rudimentaria, después la fui perfeccionando. Y yo como creo que soy un apasionado de las carreras, estoy todo el día viendo onboards, salgo a andar en bici y me imagino la hoja de ruta y se me van ocurriendo cosas nuevas a implementar y más cuando vuelva a estar arriba de un auto de carrera. En el auto el teaming lo es todo. ¿Prefieres una hoja de ruta muy anticipada para procesar el camino con tiempo o que te cante en la curva justo antes de entrar en ella? Bueno, un miti-miti te diría. A mí me gusta ya cuando estamos a mitad de curva o saliendo ya que me canta en la próxima curva. Eh, pero bueno, tampoco que se me vaya la hoja tres curvas antes, pues no, pero sí. Tu dinámica es muy particular. Lo he visto en videos. Preparas la hoja desde el centro del auto y por normativa de edad no puedes conducir en los enlaces. ¿Cómo gestionas esa transición física y mental de ceder el volante inmediatamente después de un tramo cronometrado? Bueno, obviamente es muy difícil por todo. Primero la hoja, que bueno, en test donde teníamos tramos cerrados sí la podía manejar yo y es otro mundo. Salen las cosas mucho más fácil. Pensá que desde atrás pues, a veces se complica ver las cosas. Por suerte tengo a mi coach, a Paulo Soria, que confiaba realmente en él, que yo capaz decía 6 y él me decía 5 o 7, no sabes. Y bueno, me quedaba con su palabra porque al fin y al cabo es el que está sintiendo con el volante En el el camino. volante. Y después, ante los tramos, es muy complicado también porque no sabes cómo está el auto, no sabes cómo están las gomas. Entonces, nosotros nos tenemos que cambiar por normativa 50 metros antes de la amarilla, más o menos. Entonces, largás el tramo sin saber un poco todo, cómo está el pedal del freno, cómo están las gomas. Tenés que confiar mucho en el copiloto también Claro, por eso. Pero bueno, yo creo que aprendes a correr con eso y obviamente también cuando después das el salto, el rendimiento termina subiendo mucho más también por eso mismo. claro. ¿Cuál ha sido tu velocidad máxima en carrera? Rodando el límite de 150 kilómetros por hora, ¿en qué te enfocas? ¿Te centras en el camino o tu mente va dibujando la curva antes de llegar a la misma?
Bueno, a ver, la velocidad máxima, si no recuerdo mal, fueron 180 en un test con el Rally 2. Y no, obviamente cuando estás a esas velocidades, ya obviamente siempre intentamos mirar lo más lejos posible y ya estamos viendo la curva, eh, escuchando también, intentando procesar con tiempo lo que nos dijo el copiloto. Normalmente después de una gran recta el frenaje suele ser importante, entonces bueno, es un poco un mix, pero siempre enfocado en lo que se viene. ¿Cuál es el rally con la mejor ruta que has disputado hasta ahora? Y el Rally Tierra Boreira. Es lindo, lindo, lindo Sí, rally, sí. con muchos saltos. ¿Has corrido ya en asfalto en Europa o te has mantenido solo en tierra? Hicimos una carrera en asfalto en los mismos tramos del Sierra Morena y una experiencia muy linda. Tras tu primer gran susto o accidente en carrera, ¿qué pasó por tu mente? ¿Y cómo recuperaste la confianza para volver a acelerar a fondo? Bueno, un poco lo que vengo trabajando ya hace rato es, en casos como esos, intentar salir lo más rápido posible, cosa que trabajo por suerte con mi psicólogo deportivo, Gustavo Ruiz, y, y un poco con autodiálogo te hace salir rápido también. Si la persona que tenés a tu derecha te hace salir rápido, eh, podés volver muy rápido a ritmo de tramo Muy y rápido. correr con la mayor normalidad posible. En tus planes de competencia y desarrollo en Europa, el piloto Paulo Soria cumple un rol clave. ¿Cuál es exactamente su función estratégica dentro de tu equipo? ¿Y cómo te ayuda en tu evolución? ¿Sigues con él de largo o solamente es contratos por año? Bueno, con Paulo que se sumó, bueno, ya habíamos estado haciendo un par de cosas antes, pero se sumó oficialmente al equipo en el Rally Asturias y un poco hace él de todo. Como dijimos antes, me maneja mientras que hacemos hoja de ruta, lo cual por así decirlo, son mis manos haciendo hoja y también confío mucho en él me va avisando, vamos corrigiendo las hojas juntos, capaz en un lugar que yo no lo veo tan claro, él me lo puede aclarar un poco o me tira precauciones también, como diciendo, ojo acá, el auto te va a hacer tal acá. Después, en lo que es nivel test y en carrera, eh, obviamente me ayuda mucho con el performance. Él es un piloto de gran talla, conoce muy bien el Rally 3 y, y me puede ayudar mucho. A veces hasta más el ingeniero porque nos sentamos los dos solos a ver la data y decimos, che, acá podés mejorar, acá no, acá lo venís haciendo muy bien y eso me da un plus extra en todo sentido. A nivel setup también, Claro, y prácticamente la experiencia siempre, siempre pesa. siempre. Pasar de estar en el aula el lunes como cualquier estudiante a ir a 180 kilómetros de fin de semana, ¿cómo reaccionan tus amigos del colegio o la universidad donde ellos no están metidos en el mundo del motor? ¿Qué te dicen? ¿Vamos de fiesta o no? ¿Ándate a tu carrera o van a las carreras? Bueno, muchas veces no lo entienden, ¿no? O no dimensionan capaz lo que hacemos, ¿no? Obviamente, muchos capaz sí ven la Fórmula Uno pero tampoco son muy conscientes de lo que es un rally, digamos, por el medio de bosques a 180 y saltando y tirándonos en curvas como locos. Pero bueno, a veces cuando viene un onboard no lo pueden creer. Y también me ayudan mucho con eso cuando estoy de carrera porque saben que demanda días, demanda ganas y capaz, bueno, si está más pendiente y me pasan la tarea o cosas así. Claro, una gran ayuda, ¿no? Sí, Y también tú llevas mucha más gente también a que se atrapen con los rallies. Hay sí, gente que obviamente. solamente piensa que es la Fórmula Uno y no han regresado a ver nunca un rally. Sí, Primera vez que van a un rally y les encanta. un poco lo que intento es eso, ¿no? Por suerte hoy en día estoy estudiando en un grado de mecánica de competición que sí entienden mucho más, pero bueno, hay muchos que tampoco se mueven del molde de los circuitos y capaz que no se dan una idea eh, lo que es un rally o el ambiente que hay en un rally o lo que te transmite un auto de rally cuando lo ves pasar, que yo siempre digo lo mismo, es algo muy lindo, una sensación muy linda cuando lo escuchás que viene fuertísimo y frena y escuchás ahí el antilag y te das acá unas cosquillitas en el pecho, que es algo muy lindo. El antilag es el que llama a la gente.
Cuando vas de pasajero en un auto de calle común con un amigo o familiar, ¿te relajas por completo o te sale el instinto de ir frenando mentalmente? ¿O terminas cantándoles las curvas como si fuera una hoja de ruta? Bueno, depende un poco de todo con quién te subís, ¿no? Si maneja como mi abuela, no. Pero sí veo que va, que va a cabeza a veces un poco más fuerte o intenta hacerse el piloto, como decimos. Sí, la paso mal y voy buscando ahí el pie izquierdo ahí en los plásticos del auto. Muchos pilotos necesitan ciertos rituales o tienen cábalas para entrar en concentración. ¿Tienes alguna manía, cábala o amuleto que sea sagrado para ti antes de subirte al auto Eh, Cábalas como tal no, pero obviamente sí tengo mi rutina, por así decirlo, que obviamente de concentración? cuando nos cambiamos, sí, cuando nos cambiamos primero con el navegante, antes de la amarilla, como nos tenemos que bajar del auto, aprovecho, salto un poco, hago un poco de movilidad y entro ya focus cargado. Y después sí, antes de largar hago movilidad un poco de brazos, activación de vista y sí tengo bien puntual que cuando faltan 7 ya aprieto, cuando faltan 10 7 más 7 entre 7 y 10 pongo primera, después freno de mano y ya el launch y salimos. y te olvidas de todo? Sí. Fuera del auto, todos saben cómo manejar. ¿Cuál es el consejo más inútil o divertido que te han dado en la línea de largada? Y es complicado ahí cuando estás ahí y hay nervios y no sé, me han dicho de todo, me han dicho si dejas ganar al otro, te invito a una cena o cosas así. Pero sí, hay un montón de cosas que te dicen, o te dicen a fondo, o bueno, un comentario como el del padre de Dito Domínguez, del patrón, que dice, solo los guapos doblan sin frenar. Y bueno, son cosas que se repiten a menudo. ¿Cuál ha sido la confusión o anécdota más graciosa que has tenido con tus mecánicos europeos por no entender una expresión de Argentina o de Sudamérica? Hubo muchas cosas, pero bueno, yo creo que lo que más... Un recuerdo muy lindo también cuando hice el europeo de Carcross y tenía un mecánico que era alemán, que bueno, hoy por suerte tengo mucha relación, pero y a veces sí, no sé cómo explicar cosas, eh, y al fin y al cabo muchas veces todo se termina resumiendo con movimientos así de cuerpo, que bueno, es un poco gracioso también vernos y ver cómo queremos explicar las cosas. Sí, es como me pasó aquí al inicio quería cambiar una llanta y no tenía el new, que es el new. Y dije, quiero una llanta. ¿Y qué es eso? Me daban el aro. Y aquí dice, llantas Claro, es aro. claro. Entonces es totalmente otra cosa. Juanma, ¿cuál es la excusa más creativa o graciosa que le has dicho a tu equipo para justificar que perdiste tiempo en una curva? Eh, y no sé, de todo. No había grip, no tenía grip, es la típica, no tenía grip, es la típica. Eh, los frenos no frenan, estamos muy sobrecalentados, está largo el pedal. No sé, a veces igualmente intento poner las mínimas excusas y ser lo más real conmigo mismo y con el equipo. Claro, para poder solucionar pronto Sí. y mejorar cada vez. Una consulta que se me vino ahora. ¿Paulo Soria también sería como un obreo tuyo? No, no, esa función no. A ver, que sí, que se podría hacer, pero como estamos corriendo tierra últimamente, eh, no hay obreo. En los campeonatos No, regionales no hay obreo. Y, pero bueno, si va a un tramo y ves cierta cosa, sí, me dice, ojo en tal kilómetro y nosotros ya nos fijamos o en la hoja o en los videos de Reiki y lo intentamos anotar y ya estar listos para cuando vamos a pasar por el camino. claro. ¿Sigues de cerca el automovilismo de Sudamérica? ¿Hay algún piloto de rally en Ecuador que hayas escuchado o que tengas bajo el radar? El rally sudamericano sí lo sigo bastante, el Codasur, eh, el rally argentino un poco también, el rally móvil chileno, me parece un campeonato muy lindo para seguir. Pilotos de Ecuador, no sé si es Ecuador Martín Navas, que Martín estuvo en Nava los test está en de Ecuador, es Lancia, zambateño.
hoy o ayer. Sí, Sí. justo hoy y ayer creo que están ahí en Francia. Bueno, también hemos tenido bastante falencia en lo que es como Ecuador de difundir nuestro rally, entonces es entendible que no se pueda conocer mucho. Ahora Rondi Rally nos está ayudando. Le estoy pasando lo que mis amigos de ahí de Ecuador me pasan para difundir algo de nuestro rally del campeonato nacional. Juanma, ¿has escuchado alguna vez la Vuelta a la República del Ecuador? ¿Qué se te viene a la mente al escuchar ese nombre? Solamente con decirte que tiene una mística y una dureza de correr en páramos ecuatorianos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, Son rutas hermosas con paisajes impresionantes. lo que se me viene a la mente es que es duro, duro tanto físicamente, mentalmente, para el auto también. Y eso, que debe ser una carrera de no siempre ser el más rápido, sino de saber cuándo acelerar, cuándo relajarse un poco más, pero dura en todos los sentidos. Exactamente, es prácticamente un premio llegar en la Vuelta a la República sin quedarse y es una carrera donde hay que saber no solo andar fuerte, sino saber dónde y cuándo acelerar. Juanma, a los 17 años romper una pieza cara en el auto debe ser muchísimo. Sinceramente, ¿quién se asusta más cuando regresas al parque de asistencia con el auto golpeado o con alguna pieza dañada? ¿Tus patrocinadores o tus padres? No, definitivamente mi padre, porque es mi patrocinador hoy en día. Así que, así que un poco sí. A veces es una lástima porque decís, capaz no tenía que haber arriesgado un poco, pero bueno, es lo que te pide estar en los tiempos, lamentablemente, y rápido a veces tienen sus consecuencias, a veces son muy chicos los márgenes y cuando menos te lo esperás a veces rompes o cosas de la mecánica que todos sabemos cómo son los fierros y los fierros se rompen Nunca aviso. y nunca sabes. En este deporte nunca sabes. Tienes apenas 17 años y un futuro brillante en las carreras. ¿Con qué sueñas despierto hoy? ¿Cuándo piensas en el techo de tu carrera automovilística? Bueno, obviamente me gusta soñar alto. Yo creo que es un poco la idea siempre, soñar alto y llegar lo más alto posible, que es un poco lo que busco y para lo que busco todos los días cuando voy a entrenar, cuando miro una hoja de ruta, cuando le meto acá en el simulador. Y obviamente es lo como te dije, siempre apuntamos lo más alto, intentar llegar al World Rally Car sería un sueño que bueno, cada vez, sí a veces parece más cerca porque de la nada te estás rodeando con gente de ese entorno, pero bueno, sabemos que es Ujú. mucho sacrificio para llegar ahí, muchos condicionantes, pero bueno, todo es posible. Sí, tienes un talento que nadie lo discute. Por eso el año anterior, por mala suerte, tuviste un problema en el auto en la última carrera de campeonato que hubieras quedado campeón en la categoría Rally 3, que no es nada fácil. Juanma, ¿alguna anécdota graciosa que recuerdes tú durante toda tu trayectoria en el automovilismo? Y hay un poco de todo, momentos con amigos, momentos entre piloto y copiloto, no sé, hay un montón. Las locuras capaz que hacíamos al principio con mi viejo, eso de manejar con 11 años, era una locura que también se disfrutaba mucho. La época del cuatri fue muy linda, eh, disfrutarlo también con muchos amigos fue algo lindo y que me lo guardo para siempre. Pero bueno, una graciosa si querés, es que estábamos a un día de definir campeonato y como teníamos tiempo libre, por así decirlo, ya habíamos visto cámaras, ya habíamos hecho el trabajo, dijimos, vamos abajo en el hotel y nos pusimos a jugar un pool, un billar, no sé cómo le dicen ustedes, entre, Villar. entre Paulo Aridad y yo. Y bueno, fue un momento muy lindo que también es un poco lo lindo de poder relajar y saber estar profesional cuando hay que estar, pero también relajar cuando se puede. Claro. Juanma, a ese apasionado que sueña con subirse a un auto de rally y no sabe cómo dar el salto, ¿qué recomendación le dejas para que ese primer salto sea una realidad? Bueno, a ver, hay muchas cosas. Hoy por hoy hay muchas categorías, cada vez
Sí es verdad que cuesta un poco más conseguir los presupuestos, pero bueno, hoy también hay una herramienta excepcional que son las redes y luchándola se puede empezar a hacer una galerita, consiguiendo patrocinadores locales también. Yo tengo amigos que se la rebuscan para por lo menos poder correr en carreras de endurance en karting de alquiler y son buenísimas, hay un nivel impresionante y se la pasan muy bien y bueno, cuando capaz no lo esperan pueden dar un salto a un carcross y después de un carcross a una copa regional que suele tener premios también, lo cual es muy bueno y con esfuerzo, buscando y dedicación se puede lograr todo. Tú que estuviste en el Carcross, ¿qué tan complicado es dominar esas pequeñas bestias de tracción trasera, tracción posterior? Obviamente cuando le encontrás la vuelta va muy bien. Pero bueno, a veces es muy normal en los carcross que se riega la pista y se forma como una tierra arcillosa, que es muy complicado teniendo todo el peso atrás en un acto de tracción trasera que básicamente no tiene peso atrás, peso adelante, perdón, y que tenés que ir todo el día de lado porque si no, no dobla. Entonces es un tema, pero bueno, también te hace tener mucho feeling en las muñecas, por así decirlo, saber esperarlo, entender pesos, un montón de cosas lindas que cuando realmente las entendés y también te hace aprender muchísimo en setup. Hoy en día todos tienen Rey Rollins de 3 vías regulables que puedes jugar un montón y, y es una categoría muy interesante también. Qué lindo. Todo el tiempo de lado. ¿Y en el hielo? ¿Tú corriste en Carcross en hielo o en auto? En Carcross y en autocorreo. ¿Y en qué te pareció más divertido? Mira, la verdad que tuve la oportunidad de correr en Buggies, en Side by Side, en los Giant, que son unos prototipos 4x4 con motor de moto en Carcross, y en los Clio Rally 5. Y la verdad que el que más me gustó fue el Clio Rally 5. Primero porque es un auto con muchísimo chasis, lo cual yendo sobre hielo se nota mucho. Y también tenés que buscarte esa décima. Era muy complicado, también corriendo con pilotos franceses que conocen mucho el auto. eh, que bueno, son líderes muchos de la Clio francesa, que sabemos que es probablemente la categoría más Endurance. difícil de toda Europa. Y es muy lindo porque estás todo en la décima y tenés que buscarte esa décima. Y se van haciendo huellones y entender el clavo. Hay un montón de conceptos que cuando los vas entendiendo son hermosos. Capaz no es lo más vistoso porque no vas todo el día de lado, pero la verdad que a nivel sensación, a nivel rally, a mi gusto, lo que más disfruté fueron los Clio. ¿Y has conducido en tierra y algún Clio Rally 5? No, no, lamentablemente no. Solamente el Rally 3. Sí. Qué lindo auto. Juanma, para ir cerrando, promocionemos tus redes sociales, donde te pueden encontrar, seguir tu carrera. Bueno, me pueden buscar en Instagram como Juanma Grigera 20. También, bueno, tengo un mini proyectito, por así decirlo, que es YouTube, que bueno, lo tengo que retomar un poco, que estaba haciendo un poco lo que no se ve adentro de las carreras, un poco lo que te contaba antes, que capaz estamos jugando al pool o cómo trabaja un profesional de estar mirando cámaras mucho tiempo, corrigiendo la hoja. Y bueno, nada, los invito a seguirme ahí, obviamente siempre representando a Argentina, representando a la Sudamérica, que nos queda lejos, pero bueno, es un sueño, yo creo que también se va a disfrutar el doble peleándola desde tan lejos. Sí, creo que nos hace pensar más en nuestro país, cómo mejorar el automovilismo de nuestro país. Bueno, en mi caso, el rally, mantener historias, conocer gente como tú, que yo desde el primer momento que te vi con 16 años en un Rally 3 dije, wow, o sea, ahí hay talento. Y te agradezco por haber aceptado esta invitación. Y por favor, amigos, sigamos a Juanma Grigera en sus redes y Juanma, que tengas muchos éxitos en tus siguientes carreras, en tus siguientes retos. Disfruta mucho de lo que estás siguiendo el automovilismo con tus estudios. Y ya nos estaremos viendo por aquí o por España en alguna carrera. Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar en un programa 100% de rally, con mucha pasión.
Así que nada, bueno, muchísimas gracias y tal cual. Espero verte por Portugal pronto, que para mí es el rally más lindo de Europa y no sé si del mundo. Y que es un ambiente hermoso, los caminos son hermosos y siempre está el factor clima, que no sé si te va a llover, si no. Y bueno, espero volvernos a vernos por ahí. Este año le llevé a mi hijo a su primer rally mundial y nos cayó hasta granizo. Oh, sí, todo lindo. Él fue lindo el bautizo. Sí. Ah, ahora vas Muchas a saber gracias, si le Juan. gusta realmente o no. Sí, sí le gustó porque ya anda que se sube al simulador y Y que bueno, ve algo más de carreras y ya ¿dónde empezó? tiene recién 12 años. Acá, el simulador también. Belleza. Así que bueno.